Muy buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy vamos a tener el tema procedimiento especial de inmatriculación en el juicio oral y además lo que es el juicio arbitral. Vamos a tener dos temas el día de hoy muy interesantes y bueno, vamos a estar analizando artículo por artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más lo vamos a mencionar como Código Nacional. Y además, bueno, que estas figuras procesales nos vamos a tener que integrar ahora el próximo 2027, ya cuando ya todos tengamos que aplicar este Código Nacional, obviamente en todo el país. Ok, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes y bueno, les dejo mis redes sociales para que nos sigan en otras actividades también que realizamos en otras cuestiones de otras áreas del derecho también. Y bueno, invitarlos cordialmente a que se sumen a nuestros grupos de WhatsApp. Quien gusta pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, por favor suban su número telefónico y quien guste recibir la presentación, es una presentación bonita, no es algo de lo así maravilloso, pero bueno, les puede servir para quienes se quieran dedicar a dar clases, les puede ayudar mucho. Y bueno, pues si gustan dejar su correo electrónico, yo les haré llegar personalmente esta presentación. ¿Ok? Bien, comenzamos. El procedimiento especial oral de inmatriculación judicial de inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en los códigos civiles respectivos, se va a sustanciar conforme a lo siguiente. Bueno, ¿cómo se va a sustanciar? ¿Cómo es el procedimiento oral? Es un procedimiento especial oral, inmatriculación judicial. ¿Ok? Muy bien. Primero, se va a presentar una solicitud que deberá de contener lo siguiente. Hablamos solicitud, escrito inicial. Bueno, vamos a tener que hacer nuestro inicio con un escrito. ¿Cuál fue el origen de la posesión? Es lo primero que vamos a tener que señalar en este escrito. ¿Cuál es el origen de la posesión? Puede ser que alguien te dio permiso de vivir ahí, que alguien te rentó un lugar, o cómo fue la posesión, el origen de la posesión del bien inmueble. ¿Ok? Muy bien. En su caso, o sea, aquí dice en la posibilidad, no es un requisito forzoso, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión el peticionario, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la persona que te permitió tener la posesión, no? Por ejemplo, en su caso, en su caso nos dice mucho. Nos dice que puede ser que sí exista o no puede ser. O sea, en su caso. El nombre y domicilio del causaviente de aquella si fuera conocido, ¿sí? O sea, si hay un causaviente, si existe, lo tendremos que señalar. Si no, simplemente en el escrito le ponemos en lo que respecta al inciso C, no se cuenta con el nombre requerido. La ubicación precisa del bien y sus medidas y colindancias. Obviamente que aquí necesitaríamos, por ejemplo, una pericial de topografía o de agrimosura, como le llaman, que yo no sé de dónde salió ese nombre, pero bueno, así le dicen. No sé si lo pronuncié bien o mal, no sé. Pero es un tipo de pericial en la cual te indica 100 metros al norte, 50 metros al sur, tiene una área de metros cuadrados, X, Y y Z, ¿sí? Te da una ubicación exacta del bien inmueble, obviamente con sus medidas, tiene que ser unas medidas en metros o en centímetros, puede ser también, y las colindancias, con qué bienes inmuebles a un lado se encuentran, en la parte de atrás también, o sea, tiene que tener una ubicación precisa para poder hablar de una inmatriculación. También se va a necesitar el nombre y domicilio de las personas colindantes. Estamos hablando de los vecinos, lado izquierdo, lado derecho, pero de los que estén pegados al bien inmueble. Al de frente no tiene interés. Va a tener interés los que estén pegados al lado del inmueble o la parte de atrás, que también está pegado al bien inmueble. Es en el caso de que exista, claro está.
También se va a necesitar el nombre de 3 testigos, preferentemente colindantes, del inmueble a inmatricular, o en su caso que vivan o habiten cerca del lugar de ubicación del fundo en cuestión. Cuando hablamos de fundo, es una palabra que viene desde la época del derecho romano que significa terreno, ¿no? Significa mueble, fundo. Entonces, estos son los principales requisitos que estamos viendo para lo que sería la solicitud. Esta solicitud también se va a acompañar de un plano descriptivo de la ubicación del bien inmueble. Esto va a necesitarse a fuerzas una pericial de topografía, así se llama, o puede ser de un arquitecto también, en el cual especifique, bueno, cuál es la descripción del bien inmueble. Además, un plano catastral del bien inmueble autorizado por el órgano de recaudación correspondiente con una vigencia no mayor de 6 meses. Este plano catastral nace precisamente del desarrollo urbano del lugar. Todos los municipios, todas las alcaldías o todos los municipios a nivel nacional tienen un plano catastral de todas las manzanas, de todas las colonias, ¿sí? Y están divididos los terrenos. Entonces, ese plano catastral se tendría que pedir a la unidad dependiente del municipio o de la localidad que corresponda para que lo puedas presentar, ¿sí? ¿Cuál será el procedimiento administrativo para solicitarlo? Pues bueno, yo la veo dos formas. O vas tú y no te lo dan, te vas con el juez y no me lo dieron, que lo pida el juez, ¿ok? Digo, ahí no hay tanto tema porque luego hay municipios pues muy complicados, digámoslo así. Y además, que este yo creo que es el más importante, que es el certificado de no inscripción del inmueble expedido por el registro de la propiedad, oficina registral o cualquier institución análoga, según la entidad federativa que se trate. Hay que recordar que para este procedimiento de inmatriculación va a entenderse, es más, desde un principio, que no hay inscripción. O sea, no hay una persona que aparezca en el registro público de la propiedad de la entidad que corresponda, que no se nombre ese lote, ¿no? Ese terreno, ese lugar, ¿no? No hay un nombre. Pero ya fue delimitado por lo que fueron las autoridades. Algo que también es algo, ya es este tipo de procedimientos, en mi punto de vista, ya no deberían de existir, pero ¿qué creen si existen, no? Se hacen su planimetría en los municipios, su plano catastral general de colonia Patito, ¿no? Pero no hay dueño, no hay un certificado de inscripción de ese bien inmueble, de ese terreno como tal. Bueno, ahí para eso se crea este procedimiento de inmatriculación. Por eso les digo que conseguir los nombres de cómo llegaste como posesionario, hasta los mismos dueños de al lado, ¿no? Te pueden decir, no, pues no, ni lo conocen, ¿no? Entonces se desconoce quién sea el dueño de dicho bien inmueble. Bien. En el escrito en que se solicite dicho certificado, se deberá de proporcionar los datos que identifiquen con precisión el fondo. Obviamente, pues ese certificado de no inscripción debe precisar con exactitud al bien inmueble del que estamos hablando. Y manifestar que el certificado será exhibido en el procedimiento judicial de inmatriculación. Esto puede ser, por ejemplo, que tú lo pidas y no te lo dan o te dicen va a estar en 6 meses o 4 meses. Acuérdense que en materia civil es muy importante que tú puedes anunciar una prueba, tú puedes anunciar algo que vas a entregar. El juez te lo va a poner como puesto, ¿no? Te va a decir, ok, me vas a entregar esto, ya me señalaste una fecha aproximada o algo así, pues te comprometes a entregarlo, porque en el caso de que no lo entregues, pues todo el asunto se te va a venir abajo. Entonces, ¿cómo hacer para ir al municipio para lograr este certificado? Puede haber muchísimas variantes y no es nuestro tema del día de hoy. Pues nomás estamos viendo lo que marca el Código Nacional con respecto al procedimiento de inmatriculación. ¿Ok? Muy bien. Admita la solicitud, se ordenará, ya admitida la solicitud. En realidad, este no es un escrito de demanda, esto en verdad es un escrito de solicitud. ¿Sí? Hay que tener bien claro esa parte porque
pues no hay parte demandada, sino vas a hacer a solicitud de parte, ¿no? Como si fuera una jurisdicción voluntaria, pero aquí no es una jurisdicción voluntaria, aquí lo que es un procedimiento especial llamado de inmatriculación. Bueno, tenemos la solicitud y bueno, a partir de esa solicitud, bueno, se va a ordenar la publicación en edictos en el medio de comunicación procesal oficial, fíjense. Va a ser un medio de comunicación procesal oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a publicar en edictos en el tribunal. Y además, en un periódico de mayor circulación de la entidad federativa, donde se ubique el bien inmueble por una sola ocasión. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Aquí para la inmatriculación dentro de este nuevo Código Nacional, ya admitida la solicitud, inmediatamente se va a ordenar la publicación por edictos. Uno, va a ser por el comunicación procesal oficial y además en un periodo de mayor circulación de la entidad federativa, pero ¿qué creen? Solo en una ocasión. ¿Ok? Para que comparezcan al procedimiento las personas que pudieran considerarse perjudicadas en los siguientes medios. ¿Ok? Muy bien. El medio de comunicación procesal oficial y de la autoridad jurisdiccional y un periódico de mayor circulación en el lugar donde se encuentre el bien inmueble. O sea, si por ejemplo lo haces en Guanajuato, mi estimado licenciado Edgar, inmatriculación del Código Nacional, pues no sé, por ejemplo, si es en Celaya, pues el periódico de Celaya. No tendrás que irte al periódico ni de Salamanca, ni de Guanajuato, ni de otro municipio, sino ahí de ese mismo municipio, poder solicitar más bien ahí se realizaría el edicto. ¿Ok? Muy bien. Además, dice, no se deberá fijar un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del... además, fíjense, se deberá fijar, o sea, ya tenemos lo que es tener que hacer el edicto, ¿no? Ok. También se va a fijar un anuncio de proporciones visibles, digo, un tamaño considerable, en la parte externa del inmueble en cuestión, a través del cual se informe a las personas que puedan considerarse perjudicadas, ya las y los vecinos, así como al público en general, la existencia de un procedimiento de inmatriculación judicial respecto a ese inmueble. Entonces, ¿qué debe de contener ese anuncio? Bueno, pues debe de contener el número de la carpeta judicial, por ejemplo, el número de expediente, en qué juzgado se encuentra, poner que este inmueble está incluido, o se está llevando un procedimiento de inmatriculación judicial en ese domicilio y ya te tendrá que poner la dirección, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Sí? También es muy importante poner el nombre de la persona que es, digamos, quien está realizando la solicitud. ¿Ok? Aquí, como lo menciona, el anuncio deberá contener el nombre del promovente y permanecer en el inmueble durante el trámite judicial. Si el trámite judicial dura 6 meses, ahí debe de estar ese letrero fuera del inmueble, en un lugar visible de un tamaño adecuado, afuera del inmueble, durante todo lo que dure el juicio. No nos da una temporalidad. Ok, realizadas las publicaciones, fijado el anuncio, se correrá traslado de la solicitud para que conteste si existe oposición al procedimiento dentro del término de 15 días a las siguientes personas. Se va a correr un traslado. Bueno, ¿a quién se le va a correr? Bien. Aquellas de quien obtuvieron la posesión, de quien promueve o su causaviente si fuera conocido. Ok, entonces si en tu solicitud no pusiste de quién obtuviste la posesión, no hay un causaviente, pues no los van a poner, no van a poder emplazar, ¿sí? Simplemente lo tendrás que mencionar desde tu solicitud. Ojo, pero si en tu solicitud tú pusiste de quién obtuviste la posesión, a esa persona la van a emplazar. Van a emplazarla con esa solicitud. O en su caso el causaviente. ¿Ok?
van a ser esas dos modalidades. En el caso que exista, que en el caso que no, pues lo van a emplazar. También se va a emplazar al Ministerio Público de la entidad federativa o de la federación correspondiente a quien le toque, ¿no? Y también se va a emplazar a las personas colindantes del inmueble. Fíjense qué interesante. O sea, si tú quieres llevar un procedimiento de inmatriculación, pues le vas a decir a tus vecinos, pues, ¿qué crees? Nada más por ser mi vecino, te van a venir a emplazar. ¿Sí? Y ya las formas de emplazamiento ya las vimos. Las pueden encontrar, esa conferencia de cómo se hacen los emplazamientos en el Código Nacional en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. También se va a emplazar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o dependencias de gobierno similar en las entidades para que exprese si el fondo es o no de propiedad federal o estatal. Fíjense, se va a emplazar a las instituciones estatales y federales para que ellas informen si ese fondo, ese bien inmueble, es propiedad federal o estatal. ¿Sí? A eso lo tendríamos que investigar antes de meter nuestra solicitud, ¿verdad? Eso ya nos da un punto. Decir, bueno, antes de iniciar nuestro proceso de inmatriculación, tenemos que revisar que el fondo, que el bien inmueble, no sea de propiedad federal o sea de propiedad estatal, antes de iniciar. Entonces, ya conforme avancemos dentro del procedimiento, nosotros ya entenderemos que no es ni de federal ni estatal la propiedad. Bien. También se va a emplazar a criterio, bueno, esto va a ser a criterio de la autoridad jurisdiccional, pues a criterio del juez, al registro agrario nacional. Que para mí sale sobrando, pero bueno, aquí lo señala el Código Nacional. Pero aquí lo habla, aquí sí lo menciona, que sería a criterio del juez. Yo siendo juez no lo pediría. Así no, porque ya estamos hablando de un lugar ya urbanizado, pues creo que pensar que nada tiene que ver ya el Registro Nacional Agrario, pero va a depender, yo digo que aquí la decisión del juez va a estar dónde está posicionado el bien inmueble. Si hay servicios de agua potable, si ya tiene electricidad, si ya está pavimentado, o se ve muy rústico. Si el bien inmueble se ve muy rústico, ahí sí yo creo que él sí va a considerar hacer ese emplazamiento y para que informe el Registro Agrario Nacional. Bien, pues producida la contestación de todos esos emplazamientos que acabamos de mencionar en los casos que proceda y desahogadas las excepciones o defensas que pudieran existir, ¿no? En el caso que existan. En dichos escritos ofrecerá las pruebas objeto de debate y se procederá a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio. En todo lo que no previsto se estará en las disposiciones del juicio ordinario civil oral, que ya también ya tenemos en nuestro canal de YouTube, porque este es, si no mal recuerdo, comentarles que esta es nuestra conferencia número 22, nuestra conferencia número 22 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, en el procedimiento especial de inmatriculación, no hay audiencia preliminar, hay directamente una audiencia de juicio, ¿sí? En la cual ya desahogados todas las vistas, si hubo contestación por parte de las autoridades o a las personas que se le emplazaron, dependiendo del caso, pues ya, y también las excepciones y defensas señaladas por las partes, van a señalar fecha de la audiencia de juicio oral. En el caso de que no hubiera oposición, vamos a pensar en el caso de que no hubiera oposición, el Código Nacional establece, y previa solicitud de acuse de rebeldía, por ejemplo, ¿no? La autoridad jurisdiccional, al vencerse el término a que se refieren los artículos anteriores, señalará fecha para la celebración de la audiencia de juicio dentro de los 30 días y decidirá sobre la admisión y preparación de pruebas en el proveído respectivo. ¿Esto qué quiere decir? El juez va a anunciar la fecha de la audiencia de juicio oral en 30 días, no dice hábiles, no dice naturales, entonces vamos a entender los que son hábiles, pero también en ese acuerdo, donde señale la fecha ahora, va a decidir sobre la admisión y preparación de pruebas en un proveído. ¿Sí? En un proveído va a señalar, estas son las pruebas, se admiten las pruebas o no se admiten, dependiendo de lo que diga el juez. Y además va a tener que mencionar su preparación. Que bueno, yo no le veo tanta preparación,
si todos estamos hablando de puras documentales, ¿ok? Y a lo mejor las testimoniales, ¿no? Tendríamos que ver documentales de las instituciones, testimoniales por parte de los vecinos o conocidos que se hayan puesto en la solicitud, y yo no le vería ahí más tema. La audiencia se llevará a cabo con o sin asistencia de las partes emplazadas, o sea, si van o no van, la audiencia se lleva a cabo. En caso de la asistencia, sin justa causa del promovente, se sobreseerá el procedimiento. Ojo aquí, si tú eres promovente de este procedimiento especial de inmatriculación y por arte de magia o por alguna circunstancia X, Y o Z, no vas a la audiencia de juicio, inmediatamente se sobresee el procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Se acabó la fiesta. Ya no puedes seguir con este procedimiento y te quedas igual, sin nada. Entonces, ojo con eso, no hay que faltar, hay que llegar 3 horas antes si es posible. Bien, espero que les haya gustado esto, lo que fue el proceso de inmatriculación. No, ya lo sabemos, el Código Nacional es más rápido, menos pasos, menos cuestiones administrativas. Y bueno, también este no tiene gran tema de inmatriculación, hay que decirlo. Es casi una cuestión directa, es muy complicado. Cuando tienes todo lo necesario, como lo menciona el Código Nacional, pues lo vas a hacer rapidísimo. En menos de un mes ya lo tienes. O ponle 2 meses. El problema es cuando no tienes ese tipo de documentos. ¿Sí? Cuando no tienes ese tipo de documentos. Ahora, recuerden, no es forzoso la persona que te dio la posesión, ¿eh? Ojo con esto, hay que tenerlo bien en mente. O el causaviente, no es necesario, no te lo está pidiendo como un requisito necesario. Y aquí sí va a haber todo un tema, porque hay jueces que sí van a decir, no, yo sí quiero que me traigas a todos. Van a llover los amparos, pero que qué lujo, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el juicio arbitral. ¿Qué entendemos nosotros por un juicio arbitral? Bueno, pues árbitro pues, es un sujeto jurídico en el cual pues va a decidir, ¿no? Va a decidir, va a ayudar. Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, ¿sí? Hay que pensar qué tipos de arbitrajes hay, todo ese tipo de situaciones, y bueno, puede haber procedimientos en los cuales el árbitro nada más ayude a que se puedan conciliar, digamos, pero hay veces que mejor el árbitro es el que va a decidir, ¿sí? A ver, pásenme sus teorías cada quien, háganse para allá y yo decido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice este Código Nacional respecto a lo que es el juicio arbitral, ¿ok? Gracias por estar presentes en nuestra conferencia. Quiero recordarles que si pueden, por favor, darme un pequeño like en lo que son mis redes sociales. Se los voy a encargar muchísimo. Muchas gracias. Y quien guste participar en nuestros grupos vampiro de WhatsApp, grupos muy serios para aprender. Estamos promoviendo mucho la cultura jurídica, sobre todo la cultura jurídica gratuita, también hay de otro tipo. Pero sí, nosotros llevamos a cabo diferentes actuaciones. Como ya reiniciamos, mañana también tenemos conferencia, déjenme les aviso. Mañana sí vamos a tener otra vez conferencia y bueno, pues vamos a continuar trabajando porque estuvimos un buen tiempo quietos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, vamos al juicio arbitral. Las partes tienen el derecho de someter sus controversias al juicio arbitral, ¿no? O sea, estamos hablando de las partes, ¿ok? Bien, parte actora, la parte demandada, ambos tienen derecho a un juicio arbitral. Bien. El acuerdo de arbitraje puede celebrarse previo a que se inicie el procedimiento jurisdiccional, durante una vez iniciado y hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Y fíjense lo interesante, no me está especificando es el artículo 533 y 534 del Código Nacional, no me está diciendo qué procedimiento. Aquí dice nada más procedimiento jurisdiccional. ¿Cuál? Puede ser cualquiera. Y ojo con esto. ¿Cuándo lo podemos hacer? Antes, durante y hasta antes dictado la sentencia definitiva. O sea que podemos estar en un asunto en audiencia de juicio ya casi a punto de que den sentencia. Señoría, solicitamos un juicio arbitral. Imagínense.
Pues imagínense la trascendencia que tiene esto. Ahora, vamos a ver qué más nos dice el Código Nacional. Ok. En caso de que las partes decidan someterse a un juicio arbitral, una vez iniciado un procedimiento jurisdiccional, estamos hablando cuando ya inició, la autoridad jurisdiccional las remitirá al arbitraje, ¿sí? Dando por concluida la instancia, a menos que se compruebe que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, ¿sí? Estos son los 3 puntos que debe de cubrir un juicio arbitral. Ya no lo está diciendo aquí el código. A ver, sí puedes hacer un juicio arbitral, sí, ¿sí? Se puede concluir la instancia, sí, pero ojo, el acuerdo, si es nulo, ineficaz o imposible de ejecución, se acabó, no va a haber juicio arbitral. Ya nos puso esos 3 parámetros el Código Nacional. Lo actuado en el procedimiento jurisdiccional carecerá de validez para el juicio arbitral. Entonces hagan de cuenta que es un como mini juicio, pero de todo lo que se ha hecho, claro, si inició el procedimiento jurisdiccional, acuérdense que puede ser antes o durante el procedimiento. Todo lo que se vertió en el juicio, en el procedimiento jurisdiccional, a un lado, no cuenta. No cuenta y no va a ser tomado en cuenta ni va a ser válido en un juicio arbitral. De ahí empezamos en cero. Obviamente, salvo que las partes de común acuerdo convienen lo contrario. Pero eso ya son las partes. ¿Sí? Y además tienen que estar de acuerdo los dos. Con que uno quiera y el otro no quiera, no se puede. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el acuerdo de arbitraje es un convenio. Entonces vamos entrando en materia. El acuerdo de arbitraje es un convenio por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias. Fíjense qué interesante. O sea que en un arbitraje, si en un juicio jurisdiccional o en un procedimiento jurisdiccional hay varias controversias, pues ¿qué crees? Una nos vamos a juicio arbitral. O sea, pueden llevarles una cosa. No pueden ser todas, ¿no? Pueden someterse a arbitraje todas o ciertas, nada más ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, ¿sí? Contractual o no, ¿sí? Y ya vimos que desde que iniciamos ahorita el estudio del juicio arbitral, no menciona qué tipo de procedimiento. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente. Estas pequeñas líneas del Código Nacional abre la puerta a la formación de cualquier contrato civil que nosotros realicemos. ¿Sí? Cualquiera. Y yo les preguntaría, ustedes en su último contrato de arrendamiento, en su último contrato de compraventa, en su último contrato X de materia civil, ustedes pusieron una cláusula de un juicio arbitral. Fíjense la trascendencia. Y vuelvo a repetir, fíjense, el acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria, acuérdense que es de compromiso, un contrato civil, incluida en el contrato o la forma de acuerdo independiente. Entonces, esto yo me encantó cuando lo estuve analizando. Yo ya lo tenía contemplado cuando yo hago mis contratos. Pero en todos los contratos que nosotros nos pidan los clientes, nosotros como abogados, debemos de poner ya una cláusula que hable de arbitraje. En la cual, bueno, me preguntan, está bien, maestro, pero ¿qué le ponemos? Ah, no, espérame. O sea, cuando el momento que hagas tú un contrato, vas a poner una cláusula en la cual las partes se comprometen a poder resolver cualquier controversia en un juicio arbitral antes de irse a juicio, ¿no? Se comprometen los dos, que los dos puedan irse a un juicio arbitral, ¿sí? Hay que ponerlo en los contratos.
Porque, por ejemplo, si inicia el procedimiento, por ejemplo, a mí, yo incumplí un contrato, ¿no? Y a mí me demandan. Si yo puse esa cláusula, yo puedo hablar con el juez y decir, señoría, queremos irnos a juicio arbitral. Entonces para momentáneamente el procedimiento y el juez nos manda, váyase con el árbitro, ¿no? Ya hacerlo como por estrategia o porque no te quieres ir a juicio, ¿no? Dice, vamos a arreglar, a lo mejor, pues te doy tanto, estás conforme o te doy en pago, no sé, ¿no? Cualquier situación que sí se pueda meter en el ámbito de arbitraje. Porque, como comenté, es para cualquier procedimiento jurisdiccional, así lo estipuló el Código Nacional, pero no es para todos. Y un ejemplo podría ser que, por ejemplo, no puede ser para alimentos, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento familiar en alimentos no entraría un árbitro, ¿no? Entre otros más, que también ya tuvimos la fortuna de analizar, ¿ok? Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es gratuito también, gratuito para todas y todos. En todos los casos, el acuerdo deberá constar por escrito, ¿sí? O por cualquier medio por el que se manifieste expresamente la voluntad de las partes que así convinieron. Pa' pronto, está el árbitro, a ver, ¿tú qué ofreces? ¿Tú qué ofreces? Platican, se hacen ciertas circunstancias, bájate tantito, súbele poquito, no sé, sería la planeación de convencimiento de las partes y que las partes quieran en verdad arreglarlo, pues se puede llegar a esa, digamos, solución, ¿no? Solución al conflicto. ¿Sí? Y si lo llegaran a realizar en este juicio arbitral, pues se formará como un convenio. ¿Ok? Bien. Recuerden poner en todos los contratos que puede haber una solución en un juicio arbitral. Recuérdenlo, ¿no? En todos los contratos hay que ponerlo ya. La referencia a un reglamento en el acuerdo de arbitraje, la referencia a un reglamento o en sus modificaciones, hará que se entiendan comprendidas en el mismo todas las disposiciones que se trate. Se va a tener que señalar las partes en que convinieron, ¿ok? Quien esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comprometer en árbitros sus negocios, ¿sí? Puede a partir de que una naturaleza civil se pueda arreglar en lo que sería en un juicio arbitral. Muy bien. Las personas tutoras no pueden comprometer los negocios de personas sobre quienes ejercen tutela, ni nombrar árbitros, sino con aprobación judicial, ¿sí? A menos que estos fueran personas herederas de quien se celebró el acuerdo de arbitraje, ¿sí? Si no hubiere designación de árbitros, salvo prueba en contrario de las partes, se hará con intervención judicial como está previsto en los medios preparatorios a juicio arbitral. Entonces, este pequeño artículo nos dice muchísimas cosas. Vamos a empezarlo a desmenuzar. Primero nos habla de personas tutoras. Bueno, no vamos a hablar de personas, quién es un tutor, pero yo creo que ya todos sabemos, poquito o mucho, sabemos que es un tutor. Entonces, un tutor no puede comprometer los negocios de quien está ejerciendo la tutela, ¿sí? No puede negociar. Tampoco puede nombrar árbitros. Aclaro, el tutor. Pero puede existir una aprobación judicial, ¿sí? También, a menos que estos fueran personas herederas de quien celebró el acuerdo de arbitraje, ¿sí? Entonces, va a haber va a entrar, en este caso, la autoridad judicial para poder determinar si entra un árbitro en cuestiones de personas con tutores, ¿ok? Ahora, vamos a poner el ejemplo que si no hubiera designación de árbitros, salvo prueba en contrario de las partes, obviamente, se hará con intervención judicial, ¿no? Como está previsto en los medios preparatorios a juicio arbitral. Entonces puede haber una cuestión de personas tutoras con las personas que se ejerce la tutela, alguna cuestión de arbitraje, ¿sí? Pero desde mi punto de vista y para evitar errores, vámonos directos. Cuando se hable de personas tutoras quienes ejercen la tutela y quieren realizar negocios, vamos a quitarnos de problemas
Aprobación judicial. ¿Va a haber un árbitro? Ok, vámonos a una aprobación judicial y ya, yo creo que nos vamos a evitar muchos problemas. A ver qué pasa. Las albaceas, que también es todo un tema. Las albaceas necesitan el consentimiento unánime de las personas herederas para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para nombrar árbitros, salvo que se trate de cumplir los acuerdos de arbitraje pactados por el autor de la sucesión. Entonces vamos a otra vez a desmenuzar. Ahora ya no estamos hablando de personas tutoras, ahora estamos hablando de albaceas en los juicios de arbitraje. Y bueno, tenemos el albacea. Al momento que ya tenemos el albacea, como aquí no menciona el código, pues obviamente ya hay un pronunciamiento en un procedimiento jurisdiccional familiar sucesorio. ¿Sí? Ya tenemos el nombramiento de albacea. Ok. Entonces, para un negocio de la herencia, ¿sí? Que se comprometa en árbitros, el albacea necesita la autorización de todos los herederos, de todos. Donde uno falte, adiós, no puede hacer, no puede ser, no se puede comprometer en árbitros. ¿Sí? Y la otra modalidad es que el autor de la sucesión obviamente haya pactado ese arbitraje, ¿no? O haya pactado de que se puede, cuando se comprometen, hay un compromiso, hay una controversia con relación digamos, a lo que sería la herencia, el autor de la decisión, obviamente en un testamento o por escrito, pues haya dejado dicho que se pueda hacer acuerdos de arbitraje, solamente que él los haya dicho. Entonces, ya para irnos de este tema de albaceas puede comprometer en el arbitraje si todos los herederos quieren. Donde falte uno, bye bye, no puede. Y se puede someterse a un arbitraje, lo que es en los negocios de la herencia, si el autor de la sucesión lo dejó pactado. Si no, tampoco se puede. ¿Ok? Qué interesante. La verdad está muy interesante estos temas. Nos va enriqueciendo más lo que es el Código Nacional. Gracias por su presencia. Quien guste participar en grupos Vampiro, por favor suba su número telefónico y les dejo mis nuevas redes sociales para que me puedan dar link, por favor. Ahí también están las conferencias, también están estas conferencias también ahí. Y ahí para que le den link y vayamos sumando más. Y compartan, por favor, también. Ahora, fíjense, quien funge como síndico de los concursos civiles solo se puede comprometer en árbitros con el consentimiento unánime de las personas acreedoras. ¿Sí? Puede haber un conjunto de acreedores, hay un síndico, hay un concurso civil. Pues, ¿qué crees? El síndico va a poder comprometer en árbitros, pero con el consentimiento unánime de los acreedores. Ahora, vamos a ver lo que yo les comentaba, ¿no? No todos, desde un principio dice, el juicio de arbitral puede estar en todos los procedimientos jurisdiccionales. Pues bueno, ¿no? ¿Qué crees? No en todos, ¿no? Ya les comenté, uno de ellos son los alimentos. Y aquí el Código Nacional lo señala claramente, no se pueden comprometer en árbitros los siguientes negocios. Entonces, yo creo que aquí ya nos está diciendo claramente, ya primero dice que todos y luego ahora ya no. O sea, eso es normal en los ordenamientos legales. Dice mi mamá que sí, luego dice que no. Es normal, me acuerdo cuando teníamos novias, ¿no? En la secundaria, que te decían sí, y en la tarde te decían que no, y en la noche te decían no sé, ¿no? Y así te traían toda la semana, y bueno, eso era cuando íbamos en la secundaria, ya hace unos ayeres. Bueno, regresemos. No se puede comprometer en árbitros los siguientes negocios. Derecho de recibir alimentos. Esto quiere decir que la pensión alimenticia en el procedimiento en el Código Nacional no se puede someter a arbitraje. Régimen de convivencia, tampoco. Guardia y custodia, menos. Derechos de niñas, niños y adolescentes, tampoco. En esos no puede haber árbitros en los negocios. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es más? Ah, pues ¿qué crees? Hay más. Ahí les va. En los divorcios, excepto en la separación de bienes, ahí sí puede haber arbitraje.
La liquidación y disolución de la sociedad conyugal, ahí no puede haber arbitraje. Y las demás diferencias de naturaleza pecuniaria, ¿no? Donde no hay arbitraje, en la nulidad del matrimonio, ¿ok? Cuando alguien busca la nulidad de un matrimonio, no hay arbitraje. Muy bien. También en los concernientes al estado civil de las personas, tampoco. Las excepciones contenidas en el Código Civil o Familiar de cada entidad, porque puede haber que el arbitraje no esté permitido en cierta figura jurídica, que así lo determinen, ¿no? Y lo demás que la ley prohíbe que no pueda haber arbitraje. Entonces, resumiendo, arbitraje no entra en alimentos, guardia y custodia, no entra en lo que es la nulidad del matrimonio, tampoco entra en el estado civil de las personas, como aquí lo señala, y bueno, pues varios que acabamos de mencionar, ¿sí? Esos son importantes que lo tengamos en cuenta porque si estamos ante un tema de esos, queda fuera el juicio arbitral. No lo podemos ocupar, ¿ok? Muy bien. Las personas a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro, o sea, van a tener que nombrar a una persona, pues te va a tener que tener ciertas características y una, la principal, va a ser la de conflictos de intereses, obviamente. No puede ser ese árbitro cuñada, hermano, novio, amante o superamiga o superamigo de alguna de las partes, ¿no? Estaría en peligro la imparcialidad. Entonces, debe estar libre de conflictos de intereses con cualquiera de las partes. Asimismo, será su obligación revelar todas las circunstancias que pueden dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Esto quiere decir que él va a tener por propio dicho, por propia persona, indicar si existen dudas de su imparcialidad y sobre todo independencia también, ¿no? Entonces, un árbitro debe ser imparcial, debe ser independiente y debe, obviamente, comportarse conforme a derecho. No darle alguna ventaja a ninguna de las partes. Desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones en este juicio arbitral, revelará sin demora tales circunstancias. En una cuestión de actualización de las circunstancias que acabamos de mencionar, en la cual puede estar en peligro la imparcialidad o la independencia de este árbitro, el mismo árbitro lo tendrá que informar a las partes, obviamente para que lo quite. Ahora, solo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas, las dudas que acabamos de mencionar, respecto a lo que es imparcialidad e independencia. O si no posee las cualidades convenidas para las partes, ¿no? También puede ser que no funciona para conciliar, por ejemplo. Una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, por causas que tenga conocimiento después de efectuada la designación. O sea, si una persona designa al árbitro, él se tiene la posibilidad de que sea pedirla sea recusado, ¿sí? Obviamente, por cuestiones de que no conoció o no sabía que estaba en peligro o había dudas justificables de la imparcialidad o independencia de ese árbitro, ¿sí? Pero él lo puede pedir la recusación, pocas palabras, que se retire. Deberán tratar a las partes con igual y darse cada una plena oportunidad de hacer valer sus derechos. O sea, cada parte va a tener que decir lo que su derecho convenga, ¿sí? En ese juicio arbitral. Con sujeción a las disposiciones de este artículo, obviamente, las partes tendrán libertad de convenir las reglas del procedimiento a que se haya de ajustar el árbitro. O sea, el árbitro van a ajustar un procedimiento, hablas tú, luego hablas tú, ¿qué opinas? ¿Qué ofreces? ¿Cuánto puedes pagar? X, Y, Z. A menos de que se trate de un arbitraje institucionalizado, que bueno, ahí sí ya tendrá que seguir las reglas que mencione su mismo procedimiento de esa institución, sobre todo si el árbitro pertenece a una institución. Porque, ¿qué creen? El árbitro también puede ser privado. Porque aquí hasta el momento, no lo han prohibido, ¿eh? Hasta ahorita no han prohibido un árbitro que sea privado, digamos.
A falta de acuerdo sobre las reglas y siempre que no se trate de un arbitraje institucionalizado, se aplicarán las disposiciones del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces, si tú te quieres ir a arbitraje y obviamente lo haces para poder solucionar el conflicto y no es un árbitro institucional, hago la aclaración, no pertenece a un área del Tribunal de Justicia, por ejemplo, ¿qué se va a aplicar? Reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil e Internacional. Y esto abre la puerta para que personas privadas puedan ser árbitros. Pero esas personas privadas de árbitros van a tener que aprenderse ese reglamento, porque así lo señala el Código Nacional. Y el Código Nacional te dice, ok, no pertenece a una institución tu árbitro, está bien, no hay tema, sí, sí puedes llevar. Pero ojo, con esta disposición te vas a regir. En ausencia de acuerdo y disposición expresa del reglamento respectivo, se aplicará lo dispuesto en este título, ¿sí? En esta cuestión del Código Nacional que también se puede aplicar. ¿Ok? Ahora, en todo momento, ya el árbitro seleccionado, ya impuesto sobre el asunto, podrá, con sujeción a lo dispuesto en este código, dirigir el procedimiento que considera apropiado con el objeto de resolver la controversia. El árbitro va a tomar ese procedimiento. Y el árbitro va a tomar qué decisiones, qué caminos hacer para poder solucionar el conflicto. Esta facultad conferida incluye de manera enunciativa determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. O sea, ese árbitro va a decidir. Obviamente que dentro de la relación que tengan las partes de que yo tengo esta prueba y que yo tengo lo otro y que tú me debes y que no me pagaste y que sí te pagué, X, Y, Z, pues todo ese tipo de situaciones se le va a tener que entregar al árbitro y el árbitro es el que va a decidir, ¿ok? Es el que va a determinar. El acuerdo de arbitraje produce las excepciones de remisión al arbitraje y la litispendencia. Si durante el procedimiento se promueve el negocio en un órgano judicial ordinario. ¿Ok? La excepción de remisión al arbitraje debe tramitarse en la vía incidental. ¿Sí? Por ejemplo, no lo quisieron recibir el arbitraje, no lo quisieron entregar, vía incidental lo volvemos a pedir. Solo se denegará la remisión al arbitraje. O sea, ¿cuándo se va a negar el arbitraje? ¿Cuándo se va a negar? ¿Qué nos dice el Código Nacional? Bueno, el arbitraje se niega si en el desahogo de la vista dada como la excepción de remisión al arbitraje, se demuestra por medio de resolución firme, sea forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje. ¿Sí? Ok, ya no va a arbitraje, pero si se declaró nulo. Pues tiene lógica, ¿no? O sea, si hubo una sentencia o un laudo arbitral que declaró la nulidad del acuerdo arbitraje. ¿Ok? O nos dice si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución, que ya es tema que ya referimos, que, se debe de buscar que no sea nulo, que no sea eficaz y que es pues, imposible también de cumplir. Ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista. O sea, desde el momento en que se hace el desahogo de vista, que eso quiere decir que las partes ya tienen conocimiento de este juicio arbitral, pues en ese momento se puede determinar que se quite o que se deje de seguir, o se niegue el arbitraje, porque el cumplimiento es imposible, porque es ineficaz, porque es nulo, ¿sí? Al tomar esta determinación, la autoridad jurisdiccional deberá observar un criterio estricto y razonable al respecto de este juicio, ¿sí? El tribunal arbitral, porque va a formarse un tribunal, fíjense lo interesante, o sea, va a ser el árbitro que va a decidir si entra o no entra, pero un tribunal es el que va a resolver, según las normas de derecho que las partes hayan convenido, ¿sí? Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará qué de hecho es aplicable. Decidirá como amigable componedor o en consecuencia, solo si las partes lo han autorizado expresamente para hacerlo.
Si las partes autorizan un determinado procedimiento en el tribunal arbitral, y aquí nos habla, por ejemplo, el Código Nacional de un tribunal arbitral, el juez es el que lo va a decir. El juez va a tomar las reglas. ¿Sí? Aquí lo importante es que todo inicia desde el momento que se selecciona al árbitro, porque el árbitro es el que va a decir, bueno, ingresa o no ingresa, cumple o no cumple. ¿Sí? Desde un principio ahí va a estar todo el tema. ¿Sí? Ahora, el tribunal arbitral puede condenar a encostas, daños y perjuicios pero para emplear medidas de apremio debe de acudir a la autoridad jurisdiccional. El tribunal arbitral puede señalar costas, daños y perjuicios, sí, pero no puede señalar medidas de apremio. Este tribunal arbitral, obviamente, va a solicitar esas medidas de apremio a la autoridad jurisdiccional, obviamente quien es el que tiene conocimiento del asunto. Bueno, ¿cuál es el término de un asunto que se llama en juicio arbitral? Pues termina en un laudo, ¿sí? En un laudo, en ese va a terminar, eso va a ser como que la meta en un juicio arbitral. Y ahora vamos a hablar de la ejecución de los laudos. Bien, notificado el laudo, o sea, ya dieron solución, ya se quedó. Cualquier parte podrá presentarlo a la autoridad jurisdiccional para su ejecución. O sea, tú el laudo ya lo tienes y ya vas con el juez para que se ejecute. A no ser que las partes ejercieran una acción de nulidad, por ejemplo, dentro de los siguientes 3 meses a la notificación del laudo. Entonces aquí ya tenemos un término. Un término para buscar la nulidad del laudo en un juicio arbitral son 3 meses. Dentro de esos 3 meses puedes buscar la nulidad. Si no lo haces, se te va a tener como consentido lo que haya pasado en ese laudo. La autoridad jurisdiccional que esté en turno y que corresponda a la competencia judicial del lugar del arbitraje o bien en la de la ubicación de los bienes para el caso de ejecución, es competente para todos los actos relativos al juicio arbitral. En lo que se refiere a la jurisdicción que no tenga árbitro, por ejemplo. Y para la ejecución de autos, decretos, órdenes y laudos, será el mismo juez del lugar de la zona en que se cuente. La autoridad jurisdiccional está obligada a impartir el auxilio de su jurisdicción al tribunal arbitral. Entonces, ¿va a haber juicios arbitrales? Sí, aquí yo creo que va a haber muchos. Va a ser todo un tema porque ya para mí le falta mucho. Y eso se va a desarrollar con el tiempo. Y bueno, pues el órgano jurisdiccional que lleva el asunto, pues iba a auxiliar al tribunal arbitral. ¿No? Contra el laudo arbitral no corresponde ningún recurso, es directo al juicio de amparo. Contra la ejecución solo será posible las excepciones que deberán probar la parte contra la cual se invocó el laudo, ¿sí? Contra la ejecución del laudo, en este caso una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad jurídica o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley que las partes lo han sometido o si nada se hubiera indicado a esto al respecto, en virtud de las disposiciones del Código Nacional. No fue debidamente notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales o no hubiera podido por cualquier cosa, razón ajena adecuada hacer valer sus derechos. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje. Fíjese que bien interesante, ¿no? Sale la controversia y el arbitraje dice otra cosa. Imposible, pero bueno, esto es imposible que suceda, pero puede suceder. O contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo a que se refiere las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no están. Se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras. O sea, si algunas no competen, no se van a cumplir, pero las que sí competen, sí se van a ejecutar, ¿sí? La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado de las partes o en el efecto del acuerdo que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje, ¿sí? Entonces aquí ya en verdad es un tema que me late hasta para nivel internacional. Ya obviamente que vamos a continuar con lo que es el Código Nacional y hay un apartado precisamente en lo que respecta a las cuestiones internacionales. Y yo creo que ahí nos vamos a volver a topar este juicio arbitral para darle también pues otro recuerdo, ¿no? El laudo no es aún obligatorio para las partes
hubiera sido anulado o suspendido por la autoridad jurisdiccional, que eso también puede pasar, del país en que conforme o cuyo derecho hubiera sido dictado el laudo. Puede ser un laudo internacional, ¿sí? Y un laudo internacional, obviamente, pues viene a partir de las derechos y obligaciones que se pueden someter las personas que sean de otros países, ¿no? En todos los casos, la autoridad jurisdiccional verificará de oficio que el objeto de la controversia que se pretende ejecutar sea susceptible de arbitraje. Eso es lo primero. El juez puede determinar por oficio si es susceptible para arbitraje o no lo es, o que el reconocimiento o la ejecución del laudo no sean contrarios al orden público. Y estamos hablando de laudos ya a nivel internacional. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias. Iniciamos nuevamente con muchas ganas y muchos bríos estas nuevas conferencias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Un placer estar aquí con ustedes. Síganme en mis redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.